Bueno, mucho para analizar, ¿eh? Ya estamos en comunicación, ya la tenemos con nosotros a Graciana Peñafort, abogada, directora de Asuntos Jurídicos del Senado. Doctora Peñafort, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches para vos. Bueno, qué gusto saludarla en el día de la fecha. La voy a llevar directamente primero a lo que estábamos conversando con el ministro Salvarezza. ¿Cómo está viendo el anuncio por parte del gobierno en el día de hoy? ¿Hay expectativa de que haya algún tipo de acceso por parte de toda la sociedad argentina a esa vacuna? Mirá, por lo que dijo el presidente de la Nación, Ujú. el hecho que se vaya a producir en la Argentina va a permitir que accedamos con unos 6 o 12 meses antes a la Sí. vacuna, a un precio que no deja de ser un precio, pero parece relativamente razonable, me parece absolutamente coherente respecto a que primero accedan las personas mayores, el personal que trabaja en salud. Me parece algo maravilloso. Yo Sí. creo que en mucho tiempo de esta larga cuarentena necesitábamos una esperanza más concreta. Por supuesto entiendo que falta un tiempo, que no hay que descuidarse, que hay que seguir Sí. cuidándose, Ujú. pero es más sencillo cuando tenés un horizonte. Ujú. ¿Y cómo está, no, la tuteo, cómo estás llevando la cuarentena, Graciana? ¿Cómo lo estás Mirá, pasando? yo soy grupo de riesgo, Ujú. llevo más de 5 meses en mi casa. Salgo a veces a hacer una compra, pero Sí. no me alejo Ujú. demasiado, no visito a nadie, nadie viene a visitarme. Sí. Solitaria, extrañando la gente que querés, extrañando la vida que uno tenía. Y la verdad es que a mí en lo personal me alegró mucho, como me alegró mucho en la mañana cuando contaron que el gobierno ruso estaba registrando Sí. otra vacuna. Soy una convencida que hay que encontrar una manera de parar esta locura de la que yo no sé si la sociedad se va a poder olvidar. Ujú. Estos meses que hemos estado en este mundo tan raro y tan hostil. Ujú. A mí me pasa esto, salir me genera mucho miedo. ¿Eso siempre o de ahora en adelante va a ser peor? Y yo, yo salía mucho, Sí. y Ahora te genera miedo. me genera mucho miedo. Ujú. Yo cada 15 días se me acaban los remedios, voy a comprarlo porque tengo que salir en Sí. algún momento y te juro que es una preparación previa Ujú. y son 2 cuadras. Ujú. Yo he leído muchas cosas tuyas, veo que también sos muy activa en las redes sociales. Has planteado muchas veces que quizás es un momento interesante para llevar adelante la reforma judicial. Has sido también muy conservadora, muy cautelosa con respecto a eso, con que se den las garantías para que se dé esa discusión. Digo, ¿cómo estás viendo eso en este momento? Mira, yo creo claramente que el problema que Sí, tienen sectores del Poder Judicial, pero que termina siendo un problema del Poder Judicial, claro. aunque no sean todos sus miembros, es las cosas que hacen con los derechos y las garantías de las personas. Sí. Y no solo hablo de materia penal, que ya es un capítulo que yo denomino el espanto, sino lo que pasa en muchos otros fueros donde tampoco hay derechos y garantías vigentes, y a mí me parecen importantes para que haya derechos y garantías vigentes. Eso es parte de nuestro Estado constitucional de derecho, Ujú. y si no sucede no hay garantías democráticas. Yo tengo una enorme ilusión con que la reforma judicial aporte a que tengamos un Estado de derecho. Y lo digo desde un dolor, voy a ser honesto, lo he contado muchas veces, porque yo tengo un particular dolor en lo personal, porque yo defendí a un amigo del lawfare y vi cómo el Poder Judicial puede empujar a alguien a morirse. Ujú. Y yo siempre pienso que lo único que pedía Héctor Sí, Timerman, que era mi amigo, sí. no era ni venganza ni nada de eso, era que lo que le había pasado a él no le volviera a pasar nunca más a nadie, nunca más. Ujú. Y a mí me ilusiona mucho poder cumplir esa promesa Ujú. y Eh, dar esa pelea. Pone que reportaban una estructura inorgánica de la AFI, que hacían espionaje de características ilegales. Digo, ¿qué nos dice eso que estamos viendo ahora? Bueno, ese es el capítulo del espanto, Julián. Sí.
Es claramente, así se hizo el lawfare en la Argentina. Mira, hace un año Rafael Bielsa publicó un libro muy interesante sobre el lawfare, y a mí me gustó mucho un detalle de ese libro, y es que en general cuando pensamos en lawfare, es decir, la persecución político-judicial, siempre pensamos en un triángulo. De un lado está la política, del otro lado están los tribunales y del otro lado están los medios de comunicación. Sí. Y lo que hace Rafael es agregar un punto más y sumar a los servicios de inteligencia como un elemento autóctono del lawfare argentino. Y lo que estamos viendo, a ver, lo empezamos a ver cuando capturaron a Marcelo D'Alessio y el armado y la vinculación de algunos sectores del periodismo, de algunos sectores del Poder Judicial, de algunos sectores de la política, con el armado de tareas de inteligencia, además que tenían un destino claro, que era el Poder Judicial, es decir, era muy claro. Y con esta causa que se está investigando en Lomas, vimos lo mismo. Vemos el armado, vemos cómo usaban el Poder Judicial para proteger sus tareas de inteligencia ilegal. Hace poco procesaron a Magdalani y a Rivas por esto. Sí. Y me parece que todo lo que está surgiendo en materia de investigación sobre las tareas de inteligencia ilegales demuestran que esas tareas de inteligencia ilegal tenían entre uno de sus objetivos primordiales la persecución judicial. Por eso no es menor que tengan tantas terminales que aparezcan con distintos jueces y funcionarios judiciales. A mí me parece que hay que prestar una especial atención. A mí me impresionó mucho algo que todavía no ha tenido tanta relevancia, que fue el espionaje en los establecimientos penitenciarios, porque ahí espiaban a las personas cuando entrevistaban a sus abogados y planeaban sus defensas, algo que la misma Corte, después de la publicación de las escuchas que hizo Majul, dijo que era inviolable. La comunicación entre un abogado y su defendido es inviolable. Sí. Y ese me parece que es un capítulo interesante que hay que investigar, porque vos imaginate que esas personas no podían hablar no podían hablar en otro lugar que no fuera la cárcel, no podían hablar de otra manera que no fuera por el teléfono de la cárcel, y esa vulneración al derecho de intimidad de personas que ni siquiera tenían, o sea, personas que digo, aun cuando sos culpable tenés derecho a la intimidad, pero en este caso ni siquiera, la mayoría de ellos, personas detenidas en virtud de esta doctrina Irurzun, que habilitó estas detenciones sin ningún tipo de justificación, y la cual fuimos todos víctimas. Los abogados que teníamos que defender a quienes tenían esas prisiones contra la irracionalidad de un Comodoro Pi que no entendía, y quienes la sufrieron de una manera espantosa. Graciana, la verdad que yo te agradezco muchísimo el contacto. Lo que quiero preguntarte por último, porque también leyendo un poco tu Twitter, hay una frase que vos ponés en el arranque del Twitter que dice: mi mejor venganza fue volver a ser feliz. ¿De dónde viene esa frase? Esa frase nació en un momento. Yo tuve una situación personal muy dolorosa hace un par de años y estaba muy enojada, y esos momentos en que pensás que la vida no tiene mucho sentido porque solo es un horizonte de dolor. Y un día leí la frase y al poco tiempo me pasó algo bueno. Y dije, esto es mucho más intenso que el enojo y el dolor que tengo. Claro, la felicidad. Y aparte implicaba no estar pensando ahí. Y lo puse en relación a eso. La mejor venganza es que no te quiten la capacidad de ser feliz, que es lo que a uno lo mantiene vivo y en el mundo. Porque uno puede estar vivo, pero triste, y cuando estás triste no estás en el mundo. Estás en ese universo de dolor. Y después de ese momento, me pasaron cosas como ganar las elecciones. Digo, hoy se cumplió ayer un aniversario de las PASO, y un poco fue eso. No hay que vengarse, no hay que enojarse, hay que dar la pelea para ser feliz, porque en la felicidad hay una buena parte de la dignidad de la sociedad, y yo creo una buena parte de la dignidad que el peronismo le aporta a la sociedad. Preocuparse por la felicidad. No solo es que coman, aunque es importante comer, no solo es que se eduquen, aunque es importante educarse,
sino además tener la posibilidad de ser felices. Graciana, muchísimas gracias por contactarte con nosotros esta noche. Un beso grande. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un día con anuncios importantes.